Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de temas de bibliotecología. En esta ocasión estaremos revisando lo referente al registro de modo de edición, frecuencia e identificador de la manifestación. Esto según la CRDA como parte de los atributos de la manifestación que ya hemos venido pues, revisando en este canal. El primero de los atributos de la manifestación que revisaremos es el modo de edición, que se encuentra en la pauta 2.13. Indica si un recurso está publicado en una o en varias partes. Además expresa su actualización y terminación esperada. Puede registrarse según lo siguiente: una unidad individual, quiere decir que está en un único soporte; monografía en varias partes, que se refiere a que este documento está integrado por varias partes, varias secciones que en su conjunto conforman como tal a la monografía; una publicación seriada, de la que ya hemos hablado anteriormente en este canal; y un recurso integrable que, como ya hemos venido diciendo, es aquel que se va actualizando a lo largo del tiempo. El modo de edición nos pide entonces pues expresar esto, indicarlo para dar una idea al usuario pues más detallada del modo de edición de este recurso. La pauta 2.14 se refiere al atributo de la manifestación de frecuencia, el cual indica el periodo en que se editan las partes en publicaciones seriadas y recursos integrables. Por ejemplo, podría ser diario, semanal, mensual, quincenal, semestral, anual y bueno, incluso irregular, en caso de que no haya una regularidad como tal en esta frecuencia. Se puede hacer una nota de registro de cambios en caso de que, bueno, estas frecuencias vayan variando, se tiene que dar fe de esto en una nota. La pauta 2.15 se refiere al identificador de la manifestación, que es el atributo de la manifestación que revisaremos por último. Se compone de una secuencia de caracteres para diferenciar manifestaciones entre sí, y regularmente está sujeto a estándares internacionales. Tal es el caso del ISBN, el ISSN, el DOI, el ISMN y el URN. Esto no es una lista exhaustiva, digamos, de estos números estándar, pero bueno, nos da una idea de cuáles son, de cómo se expresan y cómo se pueden encontrar en nuestro documento como tal. Cabe señalar, por ejemplo, el caso del ISBN es un número único que se le da a ese libro. Entonces, al ser un número único nos permite distinguirlo de entre todos los demás que puede haber y está sujeto a estándares internacionales, por lo cual este número no se repite. Lo mismo ocurre con los otros, aunque sean no propiamente números, sino cadena de caracteres, como ya les había comentado. Aunque también puede ser otro identificador no establecido aquí o de uso interno, es lo que ya les había dicho anteriormente. Puede ser un identificador interno, tal el caso de un archivo en el que la empresa, por ejemplo, que tenga un archivo, le asigne un número único a cada expediente. Si ese número es único para cada expediente, entonces este es el espacio para registrarlo, pese a que no obedece estándares internacionales, como es el caso de, por ejemplo, el ISSN, pero es un identificador de la manifestación y como tal debe ser expresado en esta parte. Cabe también revisar la pauta 2.15.1.5, que nos dice qué hacer en caso de que haya más de un identificador para la manifestación. Nos pide registrar el identificador que define al todo. De no haberlo, el de cada parte. Habrá ocasiones en las que haya un número identificador para todo el conjunto como tal y a su vez cada parte lo tenga. Por lo tanto, optativamente se puede registrar tanto el del todo como el de las partes, que es el caso del ejemplo que les pongo acá. Entre paréntesis ponemos obra completa y abajo el del volumen 1. Entonces vemos, el ISBN se coloca el número y ese es el que pertenece a la obra completa, pero aquí se usó esta parte optativa para también colocar el de la parte. Si hubiera más de un volumen, pues se pondría cada uno de los volúmenes, el ISBN de cada uno de ellos, además del de la obra completa, aunque esto es optativo. Con poner el del conjunto, ya estaríamos siguiendo esta pauta. También tenemos la pauta 2.15.1.6, que se refiere a identificadores incorrectos. Nos pide registrar el identificador e indicar que es incorrecto. Tal es el caso de que hubiera un ISBN que se revisó con esta agencia internacional y no es el que corresponde o el que debe tener nuestro documento, entonces hay que indicar que es incorrecto. También puede pasar que, por ejemplo, el caso del ISBN haya menos números de los que debe tener usualmente, entonces por lo mismo sabríamos que es incorrecto. Habrá que expresarlo entre paréntesis para dar fe de que este número pues no está estructurado correctamente. La pauta 2.15.1.7 se refiere a la cualificación, que es cuando el recurso tiene más de un identificador y este puede cualificarse entre paréntesis. Optativamente, si se considera importante, igual puede cualificarse. ¿Qué es esto de cualificar? Es indicar nuestro identificador a qué
a qué manifestación en especial pertenece. En el caso del ejemplo que les coloco acá tenemos un ISBN para un libro en tapa dura y un ISBN para una encuadernación en rústica. Puede que ese mismo título, ese mismo libro, esté expresado físicamente como tal con dos soportes distintos. Uno que es tapa dura y uno que es la tapa en rústica. Hay una diferenciación entre los dos, entonces tendría que colocarse el que tenemos en nuestro documento, el que vamos a describir. Si lo tuviéramos en tapa dura, bastaría con poner el primer ISBN, aunque optativamente podríamos colocar el segundo. Lo mismo ocurriría a la inversa, si tuviéramos el de rústica, habría que expresar únicamente ese, pero optativamente también podríamos poner el de tapa dura. La pauta 2.15.2 se refiere al número de editor de música, y este va muy relacionado con la pauta 2.15.3, que se refiere al número de plancha para música. Y estas son designaciones numéricas aplicadas por el editor de la música. Es muy similar al número que veíamos al ISBN y al ISSN, solo que eso se aplica a música. Entonces son números únicos que nos permiten identificarlas dentro de su conjunto. Y bueno, con eso terminamos este video. Les agradezco por haberlo visto. Los invito a que se suscriban y a que den like a este video si les ha parecido interesante y les ha ayudado pues a identificar estos atributos de la manifestación. Con esto me despido. Nos vemos en el próximo video.